acá debemos analizar el tema de la deuda desde una eminente visión política y en el marco de un proyecto de país. No podemos ingresar a este tema sin ese preconcepto. Y además, el otro es el aspecto exterior, de cuáles van a ser los apoyos que va a tener esa política nacional en materia de endeudamiento. Yo al respecto quiero señalar 2 ejemplos o 3 que están en ese libro. Primero, invoco el pensamiento del general San Martín, cuando el 8 de octubre de 1821, siendo protector de la libertad del Perú, y todavía estaban las batallas por la independencia americana con los ejércitos realistas por las montañas, saca un estatuto en el cual se limita a sus facultades, en ese marco donde las constituciones escritas recién empezaban a caminar, 1821, la primera 187, o sea que se limita a sus facultades y fija esas pautas para el desarrollo de ese capitalismo liberal en la etapa concurrencial del capitalismo. Pero lo importante de ese estatuto es la primera cláusula adicional. Esa primera cláusula adicional dice lo siguiente: el Perú, animado del sentimiento de justicia y equidad, el Perú reconoce la deuda contraída con España, excepto aquella que haya servido para esclavizar al pueblo peruano u hostilizar al resto de las repúblicas americanas. Es el pensamiento del general San Martín y uno de sus ministros, Bernardo Monteagudo. Bueno, yo ese documento, en una investigación que estaba haciendo para un libro que también está inédito, encontré una copia y en realidad para ese libro, como era de Perú, no. Pero después lo volví a leer y vi la trascendencia de este pensamiento de San Martín en materia de endeudamiento. Bueno, después le puedo confirmar que ese estatuto está en el Parlamento peruano. ¿Cómo era la frase exacta? Lo digo porque tengo raíces peruanas. Animado el gobierno de sentimientos de justicia y equidad, reconoce la deuda contraída con España, excepto aquella que haya servido para esclavizar al pueblo peruano u hostilizar al resto de las repúblicas americanas. Casi textual es esto, pero bueno, igual en este libro lo tenemos textual. Bueno, después de encontrar las fuentes del Parlamento peruano y de la Casa de Granburg, estas investigaciones te van dando no solo la posibilidad de encontrar algo, sino que tenés algún librero que te puede dar material cuando sabe que a vos te interesa. Y un día me llega la noticia de que un librero de estos tenía los 3 tomos de la Gaceta Independiente de Lima, de 1821 a 1824. Wow. Bueno, ahí está el estatuto, está el juramento del estatuto y está lo que en ese momento se llamaba los saraos, es decir, la fiesta que se hizo en Lima al jurarse el estatuto. ¿Quién lo editó? Esos 3 tomos de la Gaceta Independiente de Lima: el Ministerio de Educación de la Nación, la Universidad Nacional de La Plata, en 1950, año del Libertador General San Martín. Es decir, que lo tenemos acá. No es verso, no es novela. Esto me llevó a avanzar con el concepto de deuda odiosa. De alguna manera, Noam Chomsky, que lamentablemente iba a venir al Congreso de Filosofía que se hizo en la Universidad de Lanús en el mes de abril, no pudo venir, por problema, ya es un hombre grande, pero mandó un mensaje. Yo tenía mucho interés en hablar con él, puesto de que él señala que el concepto de deuda odiosa nace en el periodo de la independencia de Cuba, con España, a fines del siglo XIX, en 1898, claro, ya estaba Estados Unidos arriba, después termina la enmienda Platt, y cuando España le quiso cobrar a Cuba las acreencias, Estados Unidos le dice no,
esa deuda ha sido contraída sin el consentimiento y el conocimiento del pueblo cubano. Por consiguiente, ahí se esboza en el pensamiento de Noam Chomsky que ese sería el primer precedente de deuda odiosa. Bueno, yo esto además lo tengo en inglés también y lo mandé a Estados Unidos, no sé si habrá tenido alguna difusión, además de tenerlo en castellano. Llegué a la conclusión de que no solo hay un precedente importantísimo de parte de San Martín, sino que la propia Constitución de los Estados Unidos tiene incorporada a su texto el concepto de deuda odiosa. La Constitución de los Estados Unidos. Que pagar la deuda. Bueno, claro. Entonces, ahí está, vamos a eso. El tema es así. Bueno, en el importante triunfo del norte industrialista, proteccionista y demás, contra las fuerzas del sur esclavista, librecampista y monocultivo, lo que se conoce es el tema de los derechos civiles. Y a la Constitución de los Estados Unidos, quizás en otro tiempo o en otro momento podemos hacer todo el desarrollo de cuál fue el tema constitucional de los Estados Unidos, pero bueno, tiene en este momento 27 enmiendas, pero estas son las enmiendas 13 y 14 de los derechos civiles. En la enmienda 14, sección cuarta de la Constitución de los Estados Unidos, está expresamente incorporado lo siguiente: cuando los estados del sur quisieron cobrarle a los Estados Unidos los importes que le había insumido la guerra civil y la libertad de los esclavos, esa enmienda 14, sección cuarta, dice que los Estados Unidos no pagan las creencias motivadas por sublevarse contra los Estados Unidos y no pagan las creencias por la libertad de los esclavos. Eso también es deuda odiosa. Entonces, esto a nivel de un marco, de un proyecto constitucional como fue el de Perú, como es el de Estados Unidos, y voy a dar un ejemplo de cómo es también una cuestión de poder y política el tema de la deuda en el marco internacional. Alemania, que había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial y que fue asfixiada, ¿no es cierto?, por todas las imposiciones que se le hizo, bueno, eso lleva a que con el desarrollo de esas concepciones que llevaron al fascismo, al nazismo, lleva a la eclosión de la Segunda Guerra Mundial. También es derrotada Alemania. Claro, la situación, los estados triunfadores habían sido más o menos lo mismo en la primera y en la segunda, pero la situación había cambiado, porque ya el mundo socialista tenía una suficiente presencia, en el caso a nivel de poder mundial y en el caso particular de Alemania. La Alemania Oriental, la Alemania Occidental y el caso de Berlín. Estados Unidos se dio cuenta que no podía realizar el mismo tema con Alemania que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Por consiguiente, aparecen dos cosas. El Plan Marshall, en el año 1947, que trató de levantar a Alemania, dado que en ese tiempo Checoslovaquia había ingresado al mundo socialista. Entonces, el Plan Marshall fue una de las armas políticas que utilizó Estados Unidos para que Alemania no se cayera y no se vaya, y eso le sirvió para el desarrollo político a nivel mundial. Pero igual eso no le alcanzó, porque Alemania no estaba en condiciones de pagar todas esas deudas que tenía. Por ello, ahí se ponen en marcha en 1953 lo que se denomina los Acuerdos de Londres. Sí, y esos Acuerdos de Londres tuvieron esa necesidad de sacarle la asfixia a Alemania. Y tienen tres facetas esos Acuerdos de Londres, que tienen suma actualidad y que es importante que se conozcan. Primero, se le hizo una quita del 60% a la Alemania por los acreedores, en primer lugar Estados Unidos.
Después, otra de las cuestiones trascendentes fue que, además de esa quita, Alemania iba a pagar en tanto y en cuanto pudiera generar ingresos, y desarrollo y estar en condiciones de pagar. Y la tercera cuestión de esos acuerdos de Londres es que si había algún conflicto jurídico con relación a estos temas, se iban a debatir en Alemania Occidental y no en Londres, New York o en algún otro país. Entonces, esto es una cuestión eminentemente política. Y para venir de acá más cerca, es lo mismo que hace pocos años, con la cuestión de Irak y su endeudamiento, Estados Unidos utilizó ese criterio para condonar la deuda. O sea que estamos en el marco de una cuestión eminentemente política y de poder. Y como estamos en el marco de un tema eminentemente política y de poder, no podemos dejar de desconocer el intento que hizo la República Argentina durante el gobierno de Alfonsín de formar un club de deudores, con la crisis de la deuda de México y todo lo que el desbarranco que se venía en esa década. Pero ese club de deudores, imposible de que se concrete, y entonces acá tenemos esta situación. Los países deudores están estratificados en los distintos continentes y el capital financiero globalizado está cada vez más concentrado. Y a través de esa concentración de poder financiero, económico, militar, mediático, es el que va generando toda esta colonización mental a través de la oferta, fake news y lo que yo llamo las clases herodianas, es decir, de Herodes, aquellos sectores que en el interior de los países están haciendo el juego a los sectores dominantes, tanto internos como externos. Entonces, este es el principal enfoque que debemos hacer, que estamos hablando de un tema político y de poder. Entonces, ¿cómo en nuestro tiempo vemos de incorporar este debate en esta realidad? Los aspectos jurídicos, y bueno, aspectos jurídicos hay enorme cantidad de argumentos para hacerlo, pero también debemos señalar que el derecho es un producto histórico, es un producto que se nutre de ideología, de concepciones políticas. Entonces, ¿cómo grafico esto? Primero, yendo al fondo de la cuestión. El marco de los ordenamientos jurídicos generalmente podemos señalar con precisión que está diseñado por una constitución. Entonces, empecemos por saber qué es una constitución. Una constitución no es un instrumento jurídico exclusivamente, ni mucho menos. Una constitución es un instrumento de alta política, que precisamente es lo que institucionaliza al más alto rango normativo un proyecto de nación, que es el ámbito donde los sectores de la comunidad política van fijando sus objetivos, sus finalidades y los medios e instrumentos necesarios para hacer efectivas esas finalidades. Esto también viene desde el fondo del pensamiento, puesto que bien nos decía Sampaio, trayendo el pensamiento de Aristóteles, que expresaba que constitución y sector social dominante es lo mismo. Entonces, vos tenés que la constitución tiene dos facetas. Está la faceta escrita, jurídico-formal, estática, y además tenés la constitución real, sociológica, dinámica, que es el ámbito donde dirimen su prevalencia los factores internos y externos en una comunidad política. Y según sea el sector social que predomine en esta comunidad política, no solo vas a tener el texto escrito, sino la interpretación constitucional o jurídica. Entonces, esa interpretación constitucional está dada también por los procesos sociales y políticos. El derecho es un producto social, político, que refleja la prevalencia de aquellos sectores que están por el avance social o aquellos otros sectores que están por el retroceso de sostener el status quo. Entonces, razones jurídicas
podemos esbozar muchas, y en ese libro, yo les voy a mandar el libro, la versión electrónica, que se la mandé a Víctor Hugo por una circunstancia, a Víctor Hugo Morales por una circunstancia fortuita, donde además del texto ese van 7 u 8 adjuntos, así que donde van a tener esto desarrollado con precisión. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es avanzar y corregir. Y yendo un poco al tema de actualidad, por cierto, hay que tener una suficiente ductilidad para no generar argumentaciones que sirvan para el enemigo, pero sí deberíamos utilizar conceptos que mejoren, que profundicen y que ayuden para el debate. Por ejemplo, yo creo que esta consigna de contrato social de responsabilidad ciudadana, en el fondo es una actitud ficcional, de las tantas actitudes, ficciones que tiene el derecho. Una de ellas es que el derecho se presume conocido, en realidad nadie lo conoce. Pues del derecho podemos hablar, y ni los abogados ni los jueces. Entonces, claro, o sea, es volver para atrás, llegar a la época de Rousseau, de Benjamin Constant y demás. Yo creo que, y esto lo he dicho en una intervención radial que me solicitaron, cuando me tiran la pelota, ¿y usted qué le parece esto? Para ver si yo tiraba poco. No, mire, para mí Cristina es una mujer suficientemente inteligente, formada políticamente y que, bueno, debe tener muy claro cuál es el concepto de una constitución y el debate sobre esos temas. Y además no estamos hablando de una asamblea constituyente para mañana, sino que estamos hablando de dar el debate para profundizar un proyecto nacional que es necesariamente la base de una nueva constitución. Por eso yo vengo sosteniendo el concepto del pacto social sustantivo, que necesariamente se debe delinear en el marco de un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional es el que debemos estar definiendo. Y el futuro será la Constitución. Por ahora, el debate en el marco del proyecto nacional. Una Constitución es una estructura multiestructural y polisegmentaria, es decir, que precisa la conformación de los distintos sectores de la comunidad política y además de las distintas facetas del pensamiento, no solo jurídico, económico, la historia, la sociología, la ética, la técnica industrial, el transporte, todo eso hace a una Constitución. Es más, yo sostengo que el esquema agroexportador de la Constitución de 1853, que después lo podemos ampliar esto y avanzando hacia la Constitución del 49, raíz y futuro de un nuevo proyecto nacional, en realidad se cierra ese esquema agroexportador en 1884. ¿Por qué? ¿Cómo lo sostengo? Lo sostengo de la siguiente manera. Ese proyecto agroexportador de 1853 no se pudo aplicar ni de inmediato ni íntegramente. A los pocos días se separa la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se separa la provincia de Buenos Aires? Yo tengo el decreto, en uno de estos, yo tengo el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, cuando el director provisorio de la Confederación, Urquiza, nacionaliza las aduanas. Entonces, ese decreto de Urquiza todavía tiene dos cosas de gran actualidad. No solo que nacionalizó las aduanas y que estableció que los ingresos de esa aduana se iban a distribuir en el resto del país, sino que a su vez establecía que un porcentaje de esos ingresos se iba a distribuir con más énfasis en aquellas provincias que más los precisaban. Ese es el problema de la coparticipación federal, todavía hoy lo tenemos. Bueno, cuando sale ese decreto, ahí viene el chauvinismo citadino de Buenos Aires, y el pobre Vicente López, que iba en galera hacia Santa Fe, le dice, no, venga para acá. No llegó a San Nicolás, después viene el golpe de Estado. El 11 de septiembre, esto que tenemos acá, que uno vamos, el 11 de septiembre fue el golpe de Estado por el cual la provincia de Buenos Aires se separa. Bueno, se separa la provincia de Buenos Aires, ya la cosa fue distinta, nos va a llevar a otro tema, pero después hubo otras etapas
por ejemplo, la guerra de la triple infamia, que no solo lleva a una nueva reforma de la Constitución en 1866, precisamente por el tema de los ingresos que precisaban para efectivizar esa consecuencia, y después se cierra en 1880 con el tema de la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la Argentina, que no se había resuelto. Bueno, ya en el interín, el capitalismo deja de lado su faz concurrencial de desarrollo y a través de su primera gran crisis cíclica de la década del 70, 1873, ingresa en su faz concentrada, imperial y demás, o sea que ya las cosas habían cambiado. Pero bueno, con Roca, triunfando acá en los corrales de Miserere, en Puente Alsina y en otros lados, se centraliza este proyecto agroexportador. ¿Y a dónde voy? ¿Qué le faltaba a ese proyecto agroexportador? ¿Qué va a ser un tema de actualidad? También lo podemos hablar. En 1882 se pone en marcha en el Congreso de la Nación las normas legislativas para construir el puerto de la capital federal. Buenos Aires no es una ciudad portuaria. Buenos Aires es una ciudad ribereña. Los puertos naturales están en la banda oriental. Colonia, Montevideo y Maldonado. La banda occidental no tiene puerto. Tenía un BUE que eran los que permitían guiar a los navegantes, y por eso Belgrano estaba con la escuela de náutica y todas esas cosas. Entonces, en 1882 se pone en marcha en el Congreso de la Nación la construcción del puerto de la capital federal. Y en 1884 se firma el contrato para la construcción del puerto. Y ese contrato, que el empresario era Eduardo Madero, después de una gran discusión sobre el proyecto de Huergo-Weldén, es firmado por 4 presidentes. Lo firma Roca como presidente en ejercicio, pero convoca como testigo del acto a los otros 3 presidentes, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Si ese no es el cierre concreto del proyecto agroexportador, me van a decir quién es. Y esto es el único documento en el cual tiene la firma de estos 4 presidentes. ¿Qué le faltaba a ese proyecto agroexportador? ¿Qué le faltaba a los muelles? Faltaban los muelles. ¿Hay algún antecedente de esto? ¿Hay algún antecedente? Porque si no, no puedo hablar. Yo te puedo mandar mis trabajos sobre el puerto, donde está toda la normativa, si nos podemos hablar del puerto. Claro, donde tantos presidentes vayan. ¿Algún decreto que haya sido convocado, digamos, todos los presidentes? Y bueno, ese. Pero otro no. No hay otro. 4 presidentes, y es el cierre del modelo agroexportador. Pensaban los barcos, los muelles, para sacar y para ingresar. Por eso el desarrollo tecnológico, los transportes, hasta eso tiene importancia en el marco de un proyecto nacional. Hoy mismo no tenemos política portuaria, no tenemos industria naval, no tenemos marina mercante. O sea, mirando a dónde llegamos. Entonces, ese es el cierre del proyecto agroexportador, con la construcción del puerto de la capital federal. Bueno, después las cosas se van derivando para otro lado. Bueno, y ese proyecto agroexportador, después de esa década infame, muy rápidamente, llega a que en el año, la década del 40, también en los tiempos finales de la Segunda Guerra Mundial, no solo los países triunfadores que ya observaban cuál iba a ser el resultado, sino los países de la periferia, Brasil, Argentina, se pensaba cuál era el lugar que se iba a tener, y ahí había distintas concepciones. Lo cierto es que ahí está el presidente Ortiz, estaba con el problema de enfermedad, renuncia, viene Castillo, termina, bueno, y ya la cosa se ponía peliaguda. Entonces, aquí que Castillo llegó a tener reuniones con Ramírez, comandante jefe del ejército en ese tiempo, y bueno, se entera Castillo y le dice al ministro de Marina, sáqueme un decreto y cambie el comandante jefe. Por consiguiente, lo cambiaron a
a Castillo. Entonces el 4 de junio de 1943 comienza un movimiento militar. Movimiento militar que quizá esto lo podríamos profundizar en otro tiempo para diferenciarlo con el golpe de Estado que le dieron a Irigoyen el 30 de junio, el 6 de septiembre de 1930. En ese golpe de Estado, que tiene más olor a petróleo que a pólvora, puesto de que el 7 de septiembre iba a haber elecciones en Mendoza y San Juan y era factible que el radicalismo personalista triunfe, tenga mayoría en el Senado y por consiguiente se pudieran haber efectivizado el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados en 1927 a través del voto de Diego Luis Molinari, Eduardo Giuffra y otros, sobre estatización y nacionalización de los hidrocarburos, en todas las facetas de la exploración, explotación, distribución y comercialización de los hidrocarburos. Bueno, ese golpe de Estado es muy distinto a lo que vamos a observar en el año 43. Puesto que en mi libro Proyecto Nacional y Constitución, Revisionismo Histórico Constitucional, también tengo el nombre de todos los ministros de Uriburu, que integraron ese gabinete, que más o menos con otras vestimentas eran de empresas internacionales, petroleras, financieras, bancarias. Claro, CEOs de esa época, de galerita, digamos. Bueno, se pone en marcha ese movimiento del 4 de junio, que en realidad, bueno, le agradezco por el compañero, pero después lo sé. En realidad no tenía muy claro cuál era sus objetivos. Tal es así que Rawson, que era el que lo iba a presidir, en realidad no puede formar gabinete y en menos de 3 días tiene que renunciar. Y ahí asume la presidencia de facto el general Ramírez. Bueno, y comienza ese movimiento militar. Yo al respecto vengo señalando un suceso en el cual marca cómo se comienza a profundizar ese movimiento militar, que no está muy tenido en cuenta, que es la entrevista que tuvo el coronel Perón en el Departamento Nacional del Trabajo, en el mes de septiembre, o sea que a los pocos meses se puso en marcha ese movimiento. Bueno, el Departamento Nacional del Trabajo era una oficina de estadísticas, huelga, salarios, vivienda. Hasta 1943 esa oficina la dirigía Alejandro Bunge, un gran economista con su concepción, su gran libro, Una Nueva Argentina, y el concepto de país abanico. Es decir, desde el puerto, y a medida que te ibas alejando del puerto, más subdesarrollo y más miseria. Falleció en 1943 y en ese momento de la entrevista lo dirigía Francisco José Figuerola. Que bueno, por esto me lo ha transmitido Sampay personalmente, ciertamente había distintas concepciones, pero en ese momento lo presidía Figuerola. Y una entrevista que iba a ser formal, de pocas horas, y esto lo cuenta Figuerola en un libro. Figuerola padre me lo transmitió Figuerola hijo. La historia se transmite a través de documentos o a través de oral, ¿no? Señala de que esa entrevista que iba a ser formal, de poco tiempo duró hasta altas horas de la noche. Y comenta que lo que más le impactó al coronel Perón fue el estado social en que se hallaban las clases trabajadoras en la Argentina. Por eso, ahí en ese Departamento Nacional del Trabajo es cuando comienza el origen de ese nuevo derecho, que si bien es cierto que había sido esbozado antes por Palacios y por otros que no hace falta que los identifique, pero no se habían podido concretar. Entonces ahí comienza Perón. Eso es Bularralde. Claro. Acá tenemos unos parientes que son Bularralde. Bueno, también podemos hablar del radicalismo, es importante hablar del radicalismo. No, pero sí. Mi abuelo tenía el retrato de Irigoyen en uno de esos cuadros ovalados antiguos. O sea que
Del radicalismo vamos a hablar, pero de los principios del radicalismo, de Irigoyen, ¿no? Bueno, pero ahora estábamos entonces en el Departamento Nacional de Trabajo. Y no por casualidad, a los 2 meses eso no se llamaba más Departamento Nacional de Trabajo. Ya fue de Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión. ¿Pero estaba a cargo del departamento o fue una reunión? Claro, fue ahí, a esa reunión, la presidía el Departamento Nacional de Trabajo, la presidía Figueroa. Bunge había muerto recientemente. O sea que hasta el fallecimiento de Bunge lo presidía él. Después viene Figueroa, designado Figueroa, habla con Perón, inmediatamente la concepción de... Por eso la figura del líder. Y esto lo desarrollaba quizás bien Arturo Enrique Sampaio. Señala que nuestras conformaciones son, y no solo la Argentina, sino la de países de Asia y de África, son multiestructurales, hay distintas formas, Entonces, el rol del conductor, del aglutinante de esas distintas facetas de una comunidad política es determinante. Y por eso voy a decir 2 ejemplos. Primero, el de Perón, en el Manual de Conducción Política. La importancia del líder como para transmitir a sus predicadores que esos principios, esas bases, esa lucha, y para lograr que la base, eso se afierre a la base. Y por eso en ese Manual de Conducción Política, Perón señala que el arma mayor que tienen los sectores dominantes es el desprestigio. Por eso ese desprestigio se lo hicieron a Irigoyen y se lo están haciendo ahora a Cristina. Voy a hacer un párrafo sobre Irigoyen. En una investigación que hice en el Archivo Histórico Nacional para ese libro que todavía está inédito, están las fotos del departamento de la calle Brasil, cuando después del golpe de Estado le tiraron los muebles a la calle. Ese es el odio. Es más, es importante también que se lea algún día, y algún día lo podemos hablar, el tema del juicio y de la estrategia, porque Irigoyen inmediatamente, y esto quizás nos vamos de la rama, lo llevaron a una cañonera, lo tuvieron ahí, le generaron también estas actitudes delictuales, lo que le generaron ascenso de militares que habían sido postergados y le generaron problemas en lo que hace a jubilaciones. Pero lo cierto es que ese juicio, hay un libro que están todos los referentes al juicio de Irigoyen por Armando Antile, que era un diputado radical personalista, que fue uno de los defensores, y que al fin y al cabo Irigoyen tuvo que hacer él sus propias defensas en la Corte Suprema. Por cierto, a todos esos nefastos personajes que estuvieron incidiendo en ese juicio, no se lo recuerda, pero Irigoyen lamentablemente muere en 1933 a los 2 años. Pero Irigoyen sí hay que recordarlo y hay que traerlo al debate. Y hay que saber cómo fue todo ese proceso. Y bueno, como esto lo podemos analizar en el marco de la Constitución Real, también debemos ser conscientes de que sectores del poder, tanto en la justicia, los jueces de paz, como las Fuerzas Armadas y demás, generaban la resistencia a ese proyecto que venía encabezando el radicalismo personalista por un nuevo sector social que iba a ingresar al proceso político nacional. Jorge, cuando vos hablas de el rol de la dirigencia, digamos, para permear hacia abajo y demás, en la actual coyuntura, el tratamiento de la deuda ha dejado de ser un problema nacional, digamos, que hay que tener en cuenta un escenario internacional. Ahora, aún dentro de ese escenario internacional, donde tanto el Fondo Monetario como la legislación internacional que ampara los fondos buitres, pero también los tribunales como el CIADI, son un tablero bastante difícil, pero
vos decís en un momento en el libro, hasta el CIADI tiene cláusulas que permitirían con cierta ingeniería jurídica entrarle a ese tipo de disputa. Sí. Me gustaría que, si podés, ayudarnos con eso, porque creo que hay que buscar en esta coyuntura herramientas concretas para salir a disputar el sentido común sobre la deuda. Bueno, sí. Bueno, el caso más sintomático es el de Bolivia. Se abrió el CIADI inmediatamente. Ya está. Entonces, y la denuncia de los tratados bilaterales, ¿no? Sería como claro, una primera... Claro. Entonces, por eso, en el fondo estamos tratando un tema político y le tenemos que poner razones jurídicas, ¿no es cierto?, a este debate. Hay razones muy cercanas y evidentes. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha violado el capítulo 6 de su estatuto. Bueno, ese por es ejemplo, un argumento. Y está el argumento de que los funcionarios del fondo, que se presume que son capacitados técnicamente para observar los procesos económicos financieros, saben que ese ingreso está siendo utilizado para pagar deuda cuando en realidad no debe ser así por el propio estatuto del fondo. Pero esto me lleva también un poco para atrás. En realidad, la Argentina tuvo una doctrina jurídica defensora de los intereses nacionales, que es importante ingresar al debate esa doctrina jurídica defensora de los intereses nacionales, que lo voy a mencionar brevemente para no hacerlo demasiado prolongado. No solo Carlos Calvo, Drago, José Nicolás Matienzo, el propio Sampay, y más acá el propio Salvador María Lozada, que todavía nos acompaña en el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, han diseñado caminos para tener una sólida defensa jurídica de los derechos del país, hacer una defensa de los intereses nacionales. Sino que me lleva al pensamiento de Sampay, cuando también, luego de la Segunda Guerra Mundial, con esta transformación que se había producido en el marco de la esencia del capitalismo, y ya prolegómeno de llegar a ese neoliberalismo, que después viene a través de la Thatcher, Ronald Reagan y el consenso de Washington, pero antes ya se había comenzado a esmerilar el concepto de soberanía, materia jurídica. Ya el concepto de soberanía ya no pasaba por ese concepto absoluto. Por eso yo vengo sosteniendo la tesis de una nueva teoría del Estado que refleje los intereses de nuestro país. Ahora, después por ahí podemos hablar algo, pero vamos a esto. Sampay ya señalaba, y esto también Lozada, Salvador María Lozada, que los países dominantes comenzaron a esmerilar el concepto de soberanía. Ya no se habla más de soberanía absoluta, sino que comienza a transitar el concepto de soberanía relativa. Y ese concepto de soberanía relativa lo basan en los conceptos privatistas del derecho. Se le saca el ámbito del derecho público y se lo lleva al ámbito del derecho privado. Entonces, a través de ese tránsito, a los endeudamientos de los países ya se le quitan el rol de una cuestión de soberanía y se lo lleva a una cuestión de mero incumplimiento privado. Entonces, en vez de un acto iure imperio, que es que una nación toma un endeudamiento, se lo lleva al otro, al mero acto iure gestione, tanto que a los juristas les gusta el latinazgo. Bueno, o sea que lo llevan del ámbito público al derecho privado. Entonces, por ahí... hacer, por ejemplo, con la televisión que dice la deuda pública es lo mismo que un endeudamiento en una casa. No, bueno, si me permiten hacer una digresión, entonces tengo que ir a hablar de esos conceptos de qué proyecto de país como interpretamos.
por ejemplo, ¿por qué todavía tenemos esos 35 artículos en la Constitución Nacional, que es la parte dogmática de 1853, que es el salvavidas de plomo que nos dejó el Pacto de Olivos? ¿Por qué precisamente en ese concepto de proyecto agroexportador, liberal y marginar al Estado de la presencia del proceso económico, lleva a que en ese ámbito de la interpretación constitucional primen ese concepto de propiedad absoluta, perpetua e inviolable que viene desde la Revolución Francesa, que fue el único derecho que era sagrado e inviolable, el derecho de la propiedad. Entonces, esos 35 artículos sirven para sostener el concepto que vos señalás, el derecho de propiedad absoluto, perpetuo e inviolable. Una interpretación retrógrada de los conceptos jurídicos. Pero además sirve para marginar al Estado del proceso económico. Pero además olvidan y ocultan el propio pensamiento de Juan Bautista Alberdi. Puesto de que estos profesores de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, pero también de Córdoba, también de Mendoza, con los gansos, que por ahí el 15 creo que voy a andar por allá, si es que no ha dejado muchos cimbronazos estas elecciones del domingo, claro, marginan al Estado, y hacen un concepto de derecho de propiedad de esa etapa donde la burguesía sostenía ese derecho precisamente en esas situaciones socioeconómicas contra los sectores feudales y demás. Entonces, se pone en marcha, vamos a dejar algunas circunstancias históricas, se pone en marcha la Asamblea Constituyente, 1852-54, 2 años duró esa Asamblea Constituyente. Resulta que estaba dando vuelta en esa Asamblea Constituyente un libro que era El Federalista, donde ese libro, El Federalista, fueron una serie de publicaciones periodísticas, Hamilton, Madison y Shea, que fueron escritas y publicadas para apoyar a la Constitución que se había sancionado en 1787, que fue un proceso muy complejo, porque en realidad se sancionó solamente la parte orgánica, 7 artículos que son los que se refieren a los poderes de gobierno y a un poco a las relaciones entre el Estado federal y los estados particulares, pero no habían incluido ningún derecho. ¿Por qué? Porque decía, pucha, por ahí si incluimos alguno y queda otro fuera, no será derecho. Bueno, conclusión, 2 años de grandes discusiones, 1189, 10 enmiendas. Bah. A esa Constitución la tenían que aprobar los estados, y había 4 estados que todavía no estaban decididos. Y de los 4 eran 2 estados grandes. Uno era el estado de Nueva York y otro era el estado de Virginia. Ahí la presencia de George Washington en Virginia sostiene que hay que aprobar la Constitución. Y desde Nueva York Alexander Hamilton. Alexander Hamilton fue uno de los grandes mentores de esa Constitución, y es importante el pensamiento de Hamilton, no solo a su rol después fue secretario de Estado, no solo al rol de defensor del desarrollo proteccionista, sino que él fue el que sostuvo por qué la Constitución de los Estados Unidos no debía poner límite a la reelección presidencial. Sintéticamente, Hamilton en ese libro decía lo siguiente: bueno, hay que poner 4, 5, 6 años, pero en un periodo hay que poner. Pero una vez que ese funcionario que fue electo por el pueblo quiere seguir sosteniéndolo, ¿por qué se va a proscribir esa cualidad que es la experiencia, que es la madre de la sabiduría? Por eso no le puso ningún límite. Y además, Alexander Hamilton, en esos textos, tenía otro concepto muy importante y a colación de esto que estamos hablando. En la vida de los pueblos hay determinadas circunstancias históricas y determinadas personas que están en condiciones de interpretar cuáles son esas necesidades y cuáles son esas aspiraciones del pueblo, y por consiguiente es el pueblo el que tiene que definir. Por eso yo sostengo que solamente esto es una norma habilitante. Bueno, lo de Hamilton se concretó en la historia de los Estados Unidos después de la crisis del 30, 1930, cuando
Roosevelt era gobernador del estado de Nueva York, es electo presidente, y bueno, está 4 años presidente de los Estados Unidos. Ahí se concreta el pensamiento de Hamilton con Roosevelt. Pero bueno, a lo que iba. Ese libro, El Federalista, se pierde en Santa Fe. Entonces, esto lo explica el historiador Manuel Pelliza, dice que Juan María Gutiérrez le pide a Alberdi que... Ese libro Federalista es el de Estados Unidos. El que se pierde es El Federalista. Le pide a Alberdi que en la segunda edición del libro Bases, el punto de partida para la organización política, ponga un proyecto de constitución para facilitar los debates, que no se vayan todos por las ramas. Entonces, Marquemos la agenda. Marquemos la agenda. Ahí en ese tiempo hubo 3 concepciones que quizás en otro momento lo podemos ver. Mariano Fragueiro, que era una cosa, Sarmiento con comentario a la Constitución, que era otra cosa, y Alberdi en bases y puntos de partida. Esa segunda edición de Alberdi, el libro Besançon, en París, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene 2 cosas que no están reflejadas en el debate jurídico argentino. Y son las siguientes. La primera de todas es la advertencia que tiene esa edición por Alberdi. La primera hoja, un párrafo largo, dice lo siguiente: este libro no se debería haber llamado, y con esto llego a la Constitución del 49, no se debería haber llamado Bases y Puntos de Partida, sino que este libro se debería haber llamado medios de libertad, orden y engrandecimiento para las repúblicas americanas de origen español, si es que no lo hubiera considerado demasiado pretencioso. La segunda cuestión importante de esa edición es el propio proyecto de Alberdi. En ese proyecto de Alberdi es donde aparece el tema de la reforma constitucional. Entonces, Alberdi pone el tema de la reforma constitucional adelante. En lo que se refiere a la Constitución, hace tiempo venía dividida en la parte orgánica, que era la que está la distribución de los poderes de gobierno y las relaciones del Estado federal con los estados particulares, y la parte dogmática, que era donde se fijaban los fines, los objetivos y demás. Entonces Alberdi, lo cual ya es muy distinto en nuestro constitucionalismo contemporáneo, en los más avanzados, como es el caso de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, donde van esbozando otro concepto de diseño y arquitectura jurídico-política para los proyectos nacionales. Pero bueno, en ese proyecto Alberdi pone el tema de la reforma constitucional adelante, en la parte dogmática, en las finalidades, y lo aclara en la nota a ese artículo. Y señala por qué puede ser una constitución reformada en todo, de la primera letra hasta la última, o en parte. Lo cual la oligarquía, esto lo margina totalmente. Pero además señala por qué lo pone adelante y no atrás, como tienen todas las constituciones. Al final viene la parte de la reforma de la Constitución, y ahora se habla de la enmienda o de la nueva Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Entonces dice que lo pongo adelante en la parte dogmática porque la reforma constitucional es un medio de orden y de progreso, porque evita los cambios violentos. Es decir, en el pensamiento de Alberdi está este concepto del derecho como un producto histórico que va avanzando de acuerdo a la conciencia jurídica de los pueblos. Además lo tiene graficado con el concepto de los andamios. La Constitución debe ser como los andamios para el arquitecto para construir un edificio. Hoy lo ponemos de una manera, mañana de otra. Ese es el pensamiento de Alberdi. Nada que ver. Y los profesores de Derecho Constitucional son los grandes culpables de todo este ocultamiento del debate jurídico. No se puede como tocar, ¿viste? No, se ha petrificado. Bueno, y esto tuvo mucho que ver en lo que es el Pacto de Olivo, pero primero quiero hablar de la Constitución del 49.
En realidad, bueno, en ese proceso que habíamos esbozado, que en el año 43 se profundiza en noviembre con la Secretaría de Trabajo y Previsión, y viene todo este derecho social, los derechos del trabajador, el decálogo, la declaración de la independencia económica de Tucumán, el sufragio femenino, puesto de que la lucha de Irigoyen había logrado la sanción de las 4 leyes electorales que incorporaron el voto obligatorio, universal, masculino, no dicen nada, y secreto. Bueno, a ese proyecto de 1853 se le caen las 2 bases, por eso viene la crisis constitucional de la Argentina. La primera base que se le cae es el capitalismo, que ingresa a una faz imperial, deja de lado la faz concurrencial y entra a la faz imperial, y por eso nos provocan ese desarrollo dependiente, deforme, que todavía tenemos. Pero la otra base que se le cae a ese esquema agroexportador 1853, que fue la lucha de Irigoyen, es el acceso a un nuevo sector social, que era el que venía representando Irigoyen desde la Revolución del 90, y que lleva a 2 levantamientos armados, Irigoyen, 1893 y 1905, y después lleva a la abstención electoral revolucionaria. Esto el radicalismo lo tiene que saber. Y entonces esa abstención electoral revolucionaria lleva a que los sectores más esclarecidos o astutos de la oligarquía se dan cuenta de que así no podía seguir la cosa. Entonces, Roque Sáenz Peña, que estaba en Europa cuando viene a ejercer la presidencia, lleva adelante conversaciones con Irigoyen y están los pactos que celebró Irigoyen con Roque Sáenz Peña y que lo tengo en mi libro. Esos pactos, hubo un aspecto que no se cumplió. Irigoyen planteaba la necesidad de la intervención de todas las provincias, porque Irigoyen se daba cuenta que las oligarquías lugareñas le iban en el Senado de la Nación, que iban a designar a los senadores, le iban a crear todo el problema. Y así fue. Tanto en la primera presidencia ya tuvo problemas con el Senado, puesto que un montón de proyectos de Irigoyen no se cumplieron, por eso hay que saber por qué no se cumplieron esos proyectos. Y luego del interregno de Alvear, cuando en 1927 se aprueba en la Cámara de Diputados, ya por el sector personalista había logrado la mayoría, la sanción de esa ley de hidrocarburos, de nacionalización y estatización que mencioné, pero cuando llega la segunda presidencia, Irigoyen en 1928, todos los años le pidió al Senado el tratamiento de esa ley. Esa ley no la trataba. Por eso el golpe tiene más olor a petróleo que a pólvora. Eso lo dice Gunder Frank, lo dice Eduardo Galeano, está recontra claro. Entonces, cuando se da cuenta Irigoyen que no van a caminar la intervención de las provincias, lo plantea en el seno de la Unión Cívica Radical. Y se decide que igual se presente a las elecciones. Bueno, a través de la iniciativa de Irigoyen se aprueban 4 leyes, no una. Fueron 4 leyes las que llevan a esa nueva instancia social y política en la Argentina, que hace que los sectores mayoritarios tengan acceso a las esferas de gobierno en el marco de la Constitución escrita, jurídico formal y estática. Pero en el marco de la Constitución real, eso no se cambia de un día para otro. Tal es así que en la primera elección, que se da en base a esa legislación electoral, que fue en 1912 en Santa Fe, triunfa el radicalismo, pero le cae como una brasa caliente el tema del grito del Corta. Cuando los colonos en ese enorme latifundio denominado la sepultura comienzan a luchar por sus derechos, que bueno, también nos llevaría a otro tema. Entonces, el punto es que los procesos sociales se van efectivizando de determinada manera, la realidad no la cambia de un día para otro, lo que nos va a pasar ahora, y que consciente de esto debemos ver cómo avanzamos. Pero estábamos en la Constitución del 49. Entonces, se pone en marcha esa Constitución en base a ese periodo que se inicia el 4 de junio, se acelera con la presencia del coronel Perón, el nuevo derecho,
la incorporación de sectores trabajadores, y esa constitución, la primera base de esa constitución, en realidad es el 17 de octubre de 1945, cuando hace la eclosión un nuevo sector social, así como Irigoyen abrió la puerta a los sectores medios, sectores trabajadores de estos talleres que estaban comenzando en las ciudades, los agricultores, ¿verdad? En la década del 40 ya el industrialismo, la fábrica, ¿no es cierto? Ya había la clase obrera hace su presencia. Y después esa constitución o ese cambio en la base de la Constitución Real se legaliza con el triunfo electoral del 24 de febrero de 1946. Pero como es importante la presencia de quien va abriendo la senda en esa trilogía de conductor, predicadores y base, es importante saber de que ya en 1946 Perón hablaba en la introducción al primer plan quinquenal sobre la necesidad de crear las bases económicas para un nuevo proceso, no solo en lo que hace al desarrollo del Estado, sino a efectivizar los derechos. Está hablando de reforma constitucional. Claro, claro. Entonces, en realidad va al fondo del mayor problema jurídico que hoy día todavía tenemos. Ese problema jurídico no pasa por el detalle de los derechos, pasa por hacerlos efectivos, superar el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de los derechos. Según sea el lugar en que estés en la escala social, vas a tener salud, vivienda, educación, trabajo. Después podemos llegar a nuestro tiempo actual con los pactos y demás. Entonces, el pensamiento de Perón, la mujer evita en el año 1948, en la sede de la CGT, a los dirigentes sindicales, le planteaba la necesidad de consolidar estos derechos que se estaban sancionando. Era la Constitución. Entonces, se pone en marcha ese proceso de reforma constitucional, que es la última vez que se convocó una asamblea constituyente de la Argentina para modificar Ley 13.233. Todo aquello que se opone al bienestar del pueblo y a la grandeza de la nación. Todo aquello. Así de fácil, así de fácil. Así de fácil. Todo aquello. El pueblo, la grandeza de la nación. Ley 13.233. Ley 13.233. Entonces, eso es lo que... Pero como los debates debemos tener la ductilidad necesaria para elevarlos y no para generar contradicciones, este es el pensamiento de Alberdi. Por eso mencioné la segunda edición, y la advertencia, y el proyecto de Alberdi. Todo. Los orígenes de la patria. Todo. Bueno, entonces, acá hubo un gran debate en el año 48-49. Lamentablemente, y vamos a hacer alguna mención al radicalismo. No, pero muy bien. Pero muy bien. Muy bien. Entonces, el radicalismo tenía una concepción bastante avanzada. Tal es así que hablamos del programa Avellaneda, 1945, en marzo de 1945. Fue antes del 17 de octubre. Y ese programa de Avellaneda tenía concepciones muy similares a lo que luego fue la Constitución del 49. Entonces, claro, el radicalismo, como todo proceso político, genera sus divisiones. Ahí la intransigencia radical, que era la que avanzó con ese programa de Avellaneda, después se encuentra con la presencia del unionismo, que fue la que tuvo mayor prevalencia en el debate constitucional. Tal es así de que hace eclosión la división con la presencia del unionismo en el propio debate, cuando Moisés Levenson se tiene que retirar, cuando en realidad
surge el tema de la reelección. Bueno, todo esto lo tengo con detalles desarrollados en ese libro. Entonces, el radicalismo tuvo una gran presencia. Y por eso también señalaba Sampaio que es indispensable señalar que cuando hablamos de sectores populares, hemos de saber que hay otros sectores populares que no están cerca de nosotros. Y que la tarea es amalgamar el poder político en el marco de un proyecto nacional. Por eso yo al radicalismo lo trato, a los principios básicos del radicalismo con mucho respeto, como lo trato a los del peronismo y a los de otros sectores que están defendiendo los intereses del pueblo y de la nación. Puesto de que es indispensable Por eso tenemos que hablar radical. ese debate. Sí. Es más, les comento una anécdota. Yo para un libro que va a salir, te comento una anécdota, para que te pongas contenta. Y esto de ahora. En un libro que va a salir, que yo estoy dirigiendo, y que se llama 70 años después. Dedicado a Esper. Entonces, bueno, los prologuistas de ese libro, sobre todo uno de ellos, traté de que en el marco del peronismo tenga la suficiente comunidad histórica, trayectoria y demás, y que permita no generar divisiones, sino avanzar en este pensamiento. Entonces lo fui a ver a Lorenzo Pepe. Lo fui a ver al Instituto de Investigación Histórica Juan Domingo Perón. Por supuesto va a ser el prólogo, él va a ser uno de los prologuistas. Pero la cosa así, está lleno de cuadros, de Perón, de Vita, que esto, que lo otro, de Rosa, de otra voz. Y tenía un caballete que al lado sentado, tapado por una manta blanca. Y me dice, levantate, vas a ver quién es. ¿Sabes quién era? Hipólito Yrigoyen. Va a incorporar a Hipólito Yrigoyen al Instituto de Investigaciones Históricas. La unidad. Claro. La unidad. Claro. Y te digo, la fecha, el 3 de julio, próximo, se va a incorporar a Yrigoyen al Instituto. Y va a venir el presidente del Instituto Yrigoyenista a esa reunión, que es Barovero de apellido. Yo hablé una vez y no sé cuál será su concepción, de última. Pero bueno, debatiremos. Bueno, sigamos con la Constitución del 49. Bueno, ahí comienza una nueva arquitectura jurídica, filosófica de la Constitución. Deja de lado ese proyecto demoliberal del siglo XIX e incorpora no solo derechos, que la Argentina fue el primer país que después de la sanción de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 de Naciones Unidas, cuya una de las mentoras que impulsó esa declaración, ya que estamos en el tiempo de los feminismos, hay que señalarlo, fue Eleonora Roosevelt, la esposa de Franklin Delano Roosevelt. Argentina, el 11 de marzo, es decir, no habían transcurrido ni 3 meses, sanciona esta Constitución. Donde 3 meses de debate constitucional. 3 meses de debate constitucional. No, el debate empieza en el año 48. Que les doy otra noticia. Yo llegué a tener, también producto de estas investigaciones históricas, la edición especial que hizo el diario Clarín en el año 48, viene a colación de lo que me preguntaron, donde, firmado por su director, Roberto Noble, hace una enjundiosa declaración a favor de ese proyecto, todavía era el proyecto del Partido Peronista. El texto final tuvo otro desarrollo. O sea que el debate fue del 48 al 49, pero lo que quería señalar es que las Naciones Unidas, en diciembre de 1948, saca la Declaración de Derechos Humanos
y la Argentina en marzo, 11 de marzo, sí, habían pasado enero y febrero, saca la Constitución primera que nos ingresa al plano del constitucionalismo social. Debo generar otros dos conceptos que son esenciales para el debate. Como señalo que la Constitución y el derecho es un producto histórico, vengo señalando que hay genealogías y generaciones constitucionales. Las genealogías son aquellas constituciones que tienen una matriz común. Podemos identificar la matriz republicana, representativa y federal que viene de los Estados Unidos, pero al poco tiempo cruza el Atlántico, Benjamin Franklin, se da la circunstancia que Thomas Jefferson era el embajador de los Estados Unidos en Francia, en plena Revolución Francesa. Por eso, los procesos constitucionales es una mentira enorme decir que se dan en los plácidos momentos de descanso y de tranquilidad social. Todos estos procesos sociales se dieron en el plano de lucha. El derecho es lucha. Hay que ver cómo las gozamos y en qué circunstancias. Esto hace una cuestión de estratégica y táctica, de definir el cuadro de situación y ver cómo vamos a avanzar. Pero bueno, en Francia ahí se pone en marcha la otra genealogía, que también quizá la podemos ver más tiempo después, unitaria, monárquica y parlamentaria. Podremos identificar otra genealogía constitucional que podría ser la genealogía teocrática, que podemos reflejar en dos países, como el caso de Irán y el caso de Israel. En Irán, los guardianes de la Constitución son los ayatolás. La Constitución de Irán es una constitución teocrática. Pero además hay generaciones constitucionales. La nuestra sería la francesa. No, claro. Por eso, estos procesos, pero está muy bien lo que señalas. Estas genealogías constitucionales no solo se dan entre distintos países, sino dentro de cada país. Por ejemplo, tenés la genealogía promonárquica, unitaria y demás de la Constitución de 1819 en la ciudad de Buenos Aires, cuando en la provincia de Santa Fe nacía otro esquema constitucional que era representativo de otra visión de los pueblos y de la República. Después tuvo, en fin, quizás se me hace demasiado largo si empiezo desde la Revolución, pero bueno, hay generaciones constitucionales. Además, las genealogías son cortes verticales, las generaciones son cortes horizontales. Entonces son como las ruedas de los círculos del árbol. Vos lees ese texto y sabés de qué año es. Vos tenés constituciones de mediados del siglo XIX, por ejemplo, la de 1853, pero también tenés la de México de 1857, y así otras constituciones, donde ese liberalismo estaba reflejado en esas normas jurídicas. Es el reflejo de concepciones políticas e ideológicas, la norma escrita. Y la norma, todo texto escrito es susceptible de ser interpretado. El asunto es quién lo interpreta y cómo lo interpreta. Bueno, mediados del siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, hasta que llegamos, para ser más cercanos en el tiempo, a la década del 90, el Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue dejando textos constitucionales. El nuestro de 1994, el de Colombia de 1991, el de Perú de 1994. Esas son generaciones constitucionales. ¿Qué reflejan esas constituciones? Y reflejan el pensamiento del Consenso de Washington, del neoliberalismo, de ese thatcherismo y ese reaganismo que estaba dando vuelta en el mundo. Que también acá llegó ese reaganismo y ese thatcherismo después de la propia iniciativa de Alfonsín del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que en realidad ese proyecto era para lograr una reforma constitucional parcial y circunscripta. Pero ¿qué ocurrió en 1987? Vinieron una serie de estos mentores del pensamiento que te hacen metástasis en el cerebro, y uno de ellos fue Sir Alan Walters, un asesor de Margaret Thatcher. En mi libro tengo citada la publicación
con día y fecha de los diarios de Buenos Aires. ¿Y qué decía Sir Alan Walter en 1987? Precisamos de funcionario ejecutivo que tenga la fortaleza necesaria para hacer todas estas. ¿Y quién fue ese funcionario? Lo conocemos todos. Con Pastilla. Bueno, y ese pacto de Dios. Bueno, pero al fin y al cabo no hablé de las políticas económicas constitucionales de 1949, que ese es el gran cambio histórico. En la parte dogmática, la Constitución del año 49 le incorpora, ya no es más un solo capítulo, sino que hay 4 capítulos. Están lo que se refiere a las pautas de gobierno, los derechos individuales y sociales. Por ejemplo, se incorporó 2 cosas, voy a mencionar nada más. El recurso de habeas corpus a nivel constitucional, pero además otra cosa muy importante, que es la teoría del abuso del derecho. El derecho no puede ser ejercido de tal forma que lleve a la explotación del hombre por el hombre. Está escrito. Bueno, pero además incorporó los derechos sociales, del derecho del trabajo, de la familia, de la educación. Bueno, el de huelga lo tengo desarrollado. Para no alargar mucho. Yo dirigí las obras selectas de Arturo Enrique Sampay, que no se conocen. 18 tomos. Lo sacó la editorial Docencia desde el primer texto de Sampay de 1936 sobre la Constitución de Entre Ríos, 1933, donde la Constitución de Entre Ríos incorporaba una serie de derechos de clase al trabajo y a la cuestión de la tierra. El derecho de huelga se trató en la Asamblea Constituyente. Yo lo tengo esto desarrollado en una de las palabras liminares que hice en varios tomos de esa colección. Está fundamentado por Arturo. Y después lo tengo en Word, esas palabras liminares, te la voy a enviar. Pero sintéticamente la cosa es así. Esto estaba poniéndose en marcha una nueva instancia política donde los derechos del trabajo estaban efectivizados con esa declaración de los derechos del trabajo, con ese decálogo, que se incorporaban al más alto rango normativo, se ponían las normas de política económica para hacer efectivos esos derechos, y entonces lo que se estaba tratando de evitar era que no generar una contradicción en los términos, donde vamos a sostener un esquema jurídico de tal forma y evitar que nos ataquen este sistema jurídico. Pero queda bien claro, y esto hace a la formación de los derechos, hay derechos nominados y derechos innominados, así como para el liberalismo el derecho de resistencia a la opresión es un derecho innominado. En el año 49 igual se sostenía que el derecho de la huelga quedaba como un derecho innominado. Y también está... Derecho al fin. Sí. Entonces, esa es la gran cuestión. Y vamos ahora al año 57, que se incorporó el derecho de huelga. No puedo desarrollar lo del 49 porque estoy en los altos. Pero es muy importante que se sepa que con ese artículo que hoy se conoce 14 nuevo, 14 bis, tuvo mucho que ver Crisólogo Larralde. Claro, el tema es el siguiente. Fácil de irse de más. Bueno, viene el golpe de Estado del 55, donde con un bando militar se deroga una constitución aprobada por una asamblea constituyente a través de un proceso electoral suficientemente cristalino, que no tuvo ninguna observación de fraude, de nada. Bueno, claro, tengo que desarrollar entonces el tema de los 2 tiempos de la autodenominada Revolución Libertadora. La primera etapa, con el general Lonardi, que el general Lonardi juró, la constitución en vigor en esa etapa era la de 1949. Por esa constitución juró Lonardi, juraron los ministros y juraron los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aquí, que el 13 de noviembre del 55 viene el golpe dentro del golpe. Y ahí entra en el cauce definitivo de lo que fue la Revolución Libertadora. Cuando lo sacan a Leonardi, e ingresa esa concepción liberal, reaccionaria que primó en ese tiempo. Y dentro de los malabarismos jurídicos y de las responsabilidades políticas y jurídicas, en especial de los profesores de Derecho Constitucional, es indispensable que traiga a colación una institución que no se conoce mucho, ni se habla en absoluto, que es lo que fue la Junta Consultiva Nacional. La Junta Consultiva Nacional, que había comenzado a esbozarse, que eran todos integradas por partidos de la proscripción, el peronismo estaba afuera, todo eso. Cuatro radicales, cuatro Claro, era dos del PC y dos del Demócrata Progresista. Claro, esa Junta Consultiva, aquí cuando se avanza el golpe dentro del golpe, renunciaron todos. Bueno, después que se da el golpe, se restablece la Junta Consultiva Nacional y comienza a funcionar efectivamente dentro de esta mise en scène que es el derecho. El derecho tiene esa concepción de ser instrumento para el avance social o instrumento para el statu quo. Comienza a funcionar en el Senado. ¿Quién la presidía? Y el vicepresidente de facto, el contraalmirante Isaac Rojas. Bueno, esa Junta Consultiva en realidad esbozó dos planes. Primero, el plan económico. El 18 de noviembre comienza a tratar el plan económico, que termina en moneda sana, inflación incontenible, plan de restablecimiento económico, como ahora vamos a ver. Y a la otra semana, el 22 de noviembre, ingresa una carta que se la dirige el contraalmirante Rojas al consejero Coromina Segura. Coromina Segura la lleva al seno de la Junta Consultiva y decía lo siguiente, los interrogatorios de esa carta. ¿Tiene una constitución la Argentina? Y en ese caso, ¿cuál es? ¿La de 1853 o la de 1949? Y en su caso, ¿cuáles son las facultades del gobierno de facto de darse su propio estatuto? Está escrito. La Junta Consultiva Nacional tiene 2 tomos, los libracos a los cuales he podido acceder en la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sé si lo han hecho desaparecer después de todo lo que les voy a decir, que motivó lo que ahora les voy a decir y la denuncia que hice. Bueno, resulta de que el 22 de noviembre comienza el plan institucional donde se comienza a apreciar la supraconstitucionalidad de facto, que después los sucesivos golpes militares del 1973 y 1976 ya la llevaron a su máxima expresión. ¿Cuál es la supraconstitucionalidad de facto? También es responsabilidad de los profesores de Derecho Constitucional de no explicarlo debidamente. Cuando se marginaba la Constitución en estos golpes de Estado, no caía toda la Constitución. Solamente caían los derechos que hacen a la libertad personal y la posibilidad de acceder el pueblo al ejercicio del gobierno, la lucha de Irigoyen. Pero lo que se refiere a las normas de la parte dogmática, de las normas de política económica y constitucional, se mantenían en vigencia. Tal es decir, que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1973, en las bases económicas del proceso, señala que esa dogmática es un credo. Claro, era Martínez de O, del 2 de abril. Eso es el credo. Esa parte dogmática es todavía lo que tenemos que estar debatiendo nosotros en nuestro tiempo contemporáneo. Bueno, sigamos rápidamente con la Junta Consultiva. En diciembre, ¿qué pasó en diciembre del 55? Claro, en diciembre un profesor de Derecho Constitucional que formó, no sé si hay abogado acá, pero se lo puedo decir, formó enormes generaciones de abogados. El doctor Juan González Calderón fue el que en una conferencia de prensa que dio en la Facultad de Derecho sostuvo la necesidad de dejar de lado a la Constitución del 49 y darle vigencia a estas iniciativas que tenía el golpe de Estado.
diciembre del 55. El profesor de Derecho Constitucional, dice Calderón. Sí, González Calderón, uno de estos profesores que ha formado a enorme. El primer problema del Poder Judicial son los abogados. La formación de los abogados, ese es el primer. Yo por eso tengo cerrada la Facultad de Derecho González. Es más, quizá ahora voy a presentar, como va a ser un trabajo como seudónimo en un concurso. También. Estamos de acuerdo. Bueno, llegamos a la derecho. Bueno, sigamos. Entonces, sigamos con la Junta Consultiva y que también algo del radicalismo, necesariamente vamos a hablar acá con la compañera, compatriota y correligionaria. Bueno, claro, la Junta Consultiva siguió funcionando. Hay 3 días determinantes en la historia nacional. 25 de abril del 56, 26 de abril del 56 y 27 de abril del 56. El 25 de abril se estaba tratando en la Junta Consultiva Nacional el tema de la expropiación de la CADE y de la Chale, que todavía están en el puerto, una al norte y otra al sur. Y hablaba el consejero Horacio Tedi, de la Democracia Progresista de Santa Fe. Claro, decía que sí, esto está escrito, esto está escrito en el diario de sesiones. Decía sí, que hay que expropiarla, porque tanto eran los negociados y electores. Bueno, ¿quién presidía esa reunión de la Junta Consultiva Nacional? El nefasto capitán ingeniero Álvaro Sogaray. Y lo interrumpe. Pero, señor consejero, ¿en qué constitución estás pensando? Porque una cosa era de 1853 y otra era de 1949. Claro, por cierto, ahí aparecía el artículo 40, donde fijaba preceptivamente cuál era el criterio que se iba a fijar para establecer la expropiación de bienes, aquellas empresas que haya que incorporarla al rol del Estado, para llevar adelante las políticas económicas. Bueno, ese día no resolvieron nada. Al otro día se aprueba en la Junta Consultiva Nacional el Plan Previs, moneda sana o inflación incontenible, plan de restablecimiento económico. Y al otro día, el 27 de abril, como ese plan era agua y aceite con la Constitución del 49, se deroga la Constitución Nacional de 1949 por un bando militar. Ahí está. Entonces, los profesores de Derecho Constitucional, ahí generaron la teoría de la supraconstitucionalidad de facto, convalidando lo que en su momento, en el primer golpe de Estado de Uriburu, se hablaba de decreto, y con decreto empezaron a hacer, por ejemplo, el impuesto a los réditos, y después, en el año 1932, cuando se restablece el Congreso de la Nación, Mario Bravo y Alfredo Palacio, pero, por ejemplo, Bravo, ahí en el año 30 comienza el concepto de la emergencia, ahí se da la crisis constitucional en el 30. Entonces, ahí está en el diario de sesiones del Senado de la Nación, cuando empiezan a tratar estos decretos del gobierno de facto que institucionalizan el impuesto a los réditos, le dice Bravo, sí, los ministros son de emergencia, los impuestos son de emergencia, la moral es de emergencia. También la moral y la ética deben ingresar en el debate contemporáneo. Bueno, y como estamos hablando de moral y ética y del delito de perjurio, ¿qué pasó con los jueces de la Corte Suprema? En 1956, cuando un bando militar deroga una constitución sancionada por una asamblea constituyente. Esto está en los fallos de la Corte Suprema. En mi libro tengo identificado todas las causas y todos los fallos, pero le digo, hasta el 23 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de facto, como había jurado por la Constitución de 1949, hasta el 23 de abril de 1956, citó a la Constitución de 1949. Desde el 23 de abril al 3 de mayo, ya como estos jueces nefastos que tenemos van olfateando algo, no citó en sus fallos a ninguna norma constitucional. Y a partir del 3 de mayo, como si fuera lo más normal, que una constitución se derogue por un bando militar, los jueces en sus fallos comenzaron a fijar, a sostener la norma, el fallo con la Constitución de 1853. Como decía Alberto González Alzar, un retroceso de casi 100 años. Esa es la lucha por el derecho.
que en las facultades de derecho, ni en el debate político, ni en el propio peronismo, se dan todas estas razones. Entonces, le voy a contar una anécdota. Seguí hasta el final de esos libracos y al final me encuentro que había un decreto de Aramburgo que le ordena al escribano general del gobierno de la nación a protocolizar todas las actas, porque esa junta consultiva tuvo 3 tipos de actas: las públicas, las reservadas y las secretas. Bueno, ahora el séptimo piso de la biblioteca, agarré a 3 cuadras hasta la escribanía general de la nación, me fui derecho viejo, y yo creo que si caía un marciano se hubiera sorprendido menos. Digo, ¿qué tal? Buen día. Quisiera ver las actas protocolizadas de la Junta Consultiva Nacional, decreto tal del presidente. Bueno, te la hago corta. Después de la sorpresa me estuvieron bicicleteando un tiempo, hasta que me casé, se la pedí por escrito. Bueno, tengo la respuesta de que no existen esas actas protocolizadas. Ahí está el ocultamiento de la historia. Ahora yo ya sé qué dicen las actas. ¿Por qué? ¿Qué hice? Hice una relación entre los sucesos y las actas que no se publicaron. Para no ir con más detalle en estos días 25, 26, 27 de abril, lo que ocurrió el 9 de junio, que ahora estamos viendo los fusilamientos del Movimiento de Recuperación Nacional, y el 31 de agosto de 1956, cuando la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, que la Argentina no había ingresado no por olvido o displicencia, sino por decisión expresa del general Perón, puesto de que hay otro tema que lo tengo desarrollado, pero ahora lo voy a decir sintéticamente. En realidad, en el mes de enero del 46, ustedes ya estaban en la parte final de ese movimiento de facto del 4 de junio del 43, el presidente Farrell promueve el ingreso de la Argentina a los acuerdos de Bretton Woods. Ahí estaba el tema de Brasil, la necesidad de cómo se incorpora. Bueno, conclusión, después del 24 de febrero, Perón, presidente constitucional, hace lo que también se hizo en los golpes de Estado del año 30 y en los sucesivos que tuvo la Argentina. Es decir, esa normativa de facto, llevársela al Congreso. Bueno, esa normativa fue dividida por ministerios. El que había dictado Farrell fue en el marco de los decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ese decreto, en realidad, por decisión expresa del general Perón, por el decreto 38, pidió, por los fundamentos que ahí dice, y lo tengo publicado en un trabajo, que la Argentina no debe ingresar al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que no fue por olvido, por displicencia, fue por decisión política expresa del presidente de la República y del Congreso de la Nación, que no aprobó ese decreto del ingreso al Fondo Monetario Internacional. Entonces, la Corte Suprema, estábamos en el tema ese, y estábamos en el delito de perjurio. Habían jurado y se olvidaron. El único juez de la Corte Suprema que por una cuestión moral y de principios presentó la renuncia fue el juez Vera Vallejo. Entonces, brevemente, la cosa siguió, voy a Larralde. Ahí ya en la Junta Consultiva Nacional se veía. Vos lees el diario de sesiones y te das cuenta que hay algunas cosas que no están, pero que hay que conocer la historia, saber a lo que no. Pero ya la Unión Cívica Radical se iba dividiendo. Por ejemplo, los que ya iban sosteniendo la posición acorde a las necesidades del país fueron López Serrot y Oscar Allende. A diferencia de Zavala Rodríguez y otros que eran más reflejo del unionismo de la Unión Cívica Radical. Entonces ya se veía que la Junta Consultiva Nacional estaba teniendo problemas en la definición. Tal decir que muere por inanición esa Junta Consultiva. Pero claro,
¿cuál era el problema? El problema era que en las próximas elecciones, no sea que venga el gobierno siguiente y diga, no, el bando militar no sirve, pero el bando militar, lo dejamos al bando militar y seguimos con la de 49. Ahí viene el plan institucional de la Convención Constituyente de 1957. Entonces también es muy importante tocar este tema, no solo por Larralde, sino por lo que brevemente voy a mencionar. Entonces, la Unión Cívica Radical Intransigente planteó que iba a concurrir a la Asamblea para impugnarla por la ilegitimidad del proceso, porque todos aquellos que en 1948-49 se rasgaron las vestiduras por si eran los 2/3 lo que tenía que aprobar el proyecto constitucional, si los 2/3 del total, los 2/3 de los en ejercicio, los 2/3 presentes, o si era ley o declaración, o si tenían que identificar las normas a modificar, hicieron toda esta cuestión para dejar la semilla que después fue utilizada por el golpe de Estado. Cuando le viene la convocatoria del gobierno de facto para una asamblea constituyente, ahí tuvieron los malabarismos jurídicos y ahí incidieron los profesores de Derecho Constitucional. Esa asamblea constituyente del año 57 también tiene 2 libracos, los días de sesiones. El primer libraco es ver qué hacían con esta contradicción en los términos de lo que hicieron en el 48-49 y lo que tenían que hacer, porque el artículo 30 de la Constitución establece que es el Congreso el que debe convocar. Y acá el Congreso estaba cerrado, acá el que convocaba era un gobierno militar producto de un golpe de Estado. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, ese fue el gran debate, primer tomo. ¿Qué hicieron? Se declararon soberanos. Vamos a ver cuando el pueblo argentino se declare soberano en una asamblea constituyente y ponga en marcha una nueva instancia de legalidad y legitimidad constitucional. Se declararon soberanos, pero ¿qué hicieron? Hicieron lo que le mandaba el golpe de Estado. En ese concepto de sostener el esquema demoliberal de 1853. Tal es así que el plan institucional que había esbozado la Junta Consultiva era el que se tenía que efectivizar en la Asamblea Constituyente de 1957. Volver a 1853 y suprimir la Constitución del 49, en sus normas de política económica, social y demás que hemos visto. Entonces, cuando comienzan a tratar el proyecto de la Comisión Revisora de la Constitución, el primer artículo que se aprueba es precisamente el 14 bis, conocido ahora, porque en realidad no tuvo número, porque esa convención constituyente quedó sin quórum y no se aprobó ningún tipo de acta. Entonces, en ese artículo tuvieron muy buena presencia los diputados radicales de Santa Fe, Jáuregui Berry, y otros. ¿Cuál era el argumento que decía? Mirá lo importante, y eso voy al tema de la huelga. Y una intervención. No tenemos mucho tiempo, bueno, y me parece que... Termino esto y me pregunta lo que quieras. De la larga... Yo te quiero hacer algunas preguntas puntuales. Bueno, termino todo esto, porque bueno, al fin y al cabo... El problema es la radio. El problema de los radicales, siempre. Señalaba vos. Bueno, con esto cierro. Con esto cierro. Entonces, se aprueba ese artículo y Jáuregui Berry decía no. Y como también otros convencionales, por ejemplo Mató también, que decía, bueno, hacer no tan declarativo los derechos tragados, darle una redacción que sea operativa a la norma. ¿Para qué? Para que se aplique directamente y no esté sujeta a la voluntad del legislador. Por eso, bueno, sabemos entonces lo que en el año 49 el derecho de huelga era un derecho, claro, un derecho, digamos, no nominado, pero que efectivizaba esa posibilidad del pueblo de luchar por sus derechos sociales. En el año 57 quedó como un derecho normativo reglamentado, pero sabemos la vigencia que tuvo ese derecho de huelga en todo el proceso para acá. Entonces, se aprueba ese artículo
y comienza a la necesidad de tratarse lo que yo llamo las normas de política económica constitucional que van a necesariamente ser incorporados, debemos incorporar en el nuevo texto. Que el constitucionalismo avanzado de países hermanos ya lo tiene debidamente declarado. Entonces, en los proyectos de aquellos que habían quedado en la Asamblea Constituyente, que era el Partido de la Unión Cívica Radical del Pueblo, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista, bueno, había una serie de normas, de proyectos que era el reflejo de la Constitución de 1949. Entonces, ¿qué ocurría en Buenos Aires? En Buenos Aires estaba el contraalmirante Isaac Rojas recibiendo las noticias que le llegaban de Santa Fe. Entonces, ese no era el objetivo por el cual había sido convocada. Entonces, le ordena a un capitán de navío, Ricardo Fitzsimons, en ese tiempo no había aviones, demasiado, tómese el tren, vaya a Santa Fe y deje sin quórum a la Asamblea Constituyente. Bueno, y efectivamente, esa fue la trama. En esa convención constituyente, que estaba con un quórum estricto, bien decía Alberto González Alzac, a veces el voto en blanco es una victoria a lo pirro, porque el voto en blanco había triunfado en las elecciones para convencionales constituyentes, pero no tuvo reflejo en la Asamblea. El voto mayoritario fue la Unión Cívica Radical del Pueblo, un poquito más que la Unión Cívica Radical Intransigente. Bueno, estaba con un quórum estricto. Conclusión, se fueron 9 convencionales, uno del Partido Cívico Independiente y otro de los Gansos de Mendoza. Entonces dejaron sin quórum a la Asamblea Constituyente. Y esto lo tengo probado por las propias declaraciones del contraalmirante Rojas en sus memorias, con el periodista González Crespo. Lo tengo probado por el contraalmirante Sánchez Añudo, que en un texto del Colegio Público Nefasto de la calle Montevideo sobre Estado de Derecho me da la razón en todo esto. Y lo tengo probado también por el editorialista estrella del diario La Nación, Claudio Escribano, en el cual en un texto hace el homenaje a uno de los que se fueron, Emilio Ardoy, en el cual dice que sí, efectivamente, el objetivo de esa Asamblea Constituyente fue ratificar el bando militar y dejar de lado la Constitución del año 49. Por eso, yo en mis textos tengo incorporado esos proyectos que también sostenía la Unión Cívica Radical y los otros partidos que estaban en la Convención Constituyente. Y para cerrar, también invoco cuáles fueron los motivos que dieron esos 9 que se fueron, en una página y media que está en el diario de sesiones. Para no hacer el desarrollo de toda la página, los 3 últimos renglones. Se van o nos vamos, porque entrar a considerar esas normas de política económica y constitucional implicaba rehabilitar al régimen de puestos. O sea que estamos en cuestiones de poder, estamos con la necesidad de generar poder político, dar el debate, en el marco político, en el marco universitario, en el marco social. Acá estamos buscando, bregando por un proceso social avanzado que lleve a la Argentina al rol que necesariamente el avance de la conciencia jurídica de los pueblos hace necesario. Bueno, yo no hablo más.